Hola amigos de Soy Chile y de Soy TV. Les doy la bienvenida a esta nueva entrevista en donde vamos a cambiar un poco el tema de conversación, ya no tanto a las medicinas complementarias, y vamos a hablar de un libro que se estrenó el año pasado de la mano del periodista y escritor Mauricio Palma. El libro titulado es Chile B, aquí lo tenemos para que todos ustedes lo puedan ver y después acudir a las librerías virtuales o presencialmente en la fase que ustedes se encuentren para poder adquirir este libro. Le doy la bienvenida a Mauricio, quien accedió a entregarnos esta entrevista para contarnos un poco más acerca del proceso de este libro. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Javiera, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, gracias por también permitirme conversar con la gente, un poquito más veraniego, sí, te pido disculpas por la facha y todo el tema, pero claro, uno está haciendo uso de sus vacaciones, tras este periodo en que hemos hecho el lanzamiento del libro, tal bien como tú señalabas, que fue a fines de noviembre del año pasado, y hemos tenido una súper buena crítica, y por lo mismo te agradezco que podamos compartir esta conversación contigo. Gracias Mauricio a ti por acceder. No te preocupes por el tema de la facha, de la polera, todos entendemos que es verano y todos quisiéramos estar de vacaciones ahí descansando. Pero vamos un poco a lo que es nuestro tema y me gustaría preguntarte primero, que siempre cuando uno quiere contar algo o quiere escribir algo, hay motivaciones por detrás de eso. Y la primera pregunta se enfoca en cuáles fueron o qué motivaciones tú tuviste para poder escribir este grandioso libro que tuve la oportunidad de leerlo y que me pareció muy de rápida lectura para recomendarlo totalmente. A ver si nos puedes contar un poco de aquello. Mira, fundamentalmente las motivaciones, Javiera, dice relación con la motivación que tiene cualquier periodista en general, ¿ah? Es el hecho de querer contar una historia, algo que puede ser tan burdo y simple, pero sin embargo es lo que uno busca siempre como periodista. A mí me encanta el oficio de escribir, el oficio de investigar, y consideraba que habían ciertas historias en este país que no estaban siendo contadas o abordadas de cierta manera, y en estricto rigor que no estaban contadas. Entonces, me aproveché un poco de este boom que existe sobre esta curiosidad por la historia no contada de Chile, o más bien el lado B de Chile, que es precisamente de donde viene este libro, y fundamentalmente tomado desde la visión desde la provincia, desde un provinciano, de un tipo de regiones. Porque si bien hay ciertas noticias que tienen relación con Santiago, pero las 7 historias que abarcan este libro son noticias de provincia, de Coquimbo, de Valparaíso, de Punta Arenas, de Antofagasta, etcétera. Y ese es como el hilo conductor que une estas historias de Chile B, las historias que nunca te quisieron contar, y es abocado fundamentalmente en periodismo de investigación puro. Aquí no hay novela ni nada, sino que esto es documentos inéditos, historia de Chile, eh, documentos desclasificados, archivo nacional. Es el más puro periodismo de investigación, y me parecía que habían historias que resultaban interesantes de contar, y sobre todo en el contexto del Chile actual. O sea, este libro quizás hace 2 años no se hubiese podido contar eh, por la situación que ocurría hace 2 años, pero sin embargo a partir de octubre de 2019 yo creo que este país cambió, y a la vez los lectores también están más ávidos de conocer otro tipo de historias, como por ejemplo las que mostramos en este libro, en estas 7 historias del libro Chile B, y que de paso, qué rico que te haya gustado. Sí, son 7 historias maravillosas que yo creo que, y concuerdo contigo cuando dices que quizá en años anteriores no se pudiera haber lanzado este libro y que con octubre, y hay una historia que también se basa en lo que fue el estallido social del año pasado, hizo como despertar, o más bien generó un despertar profundo en la sociedad. Y con lo que tú mencionabas, que es periodismo de investigación. Creo que una pregunta importante para realizar es cómo viviste este proceso de investigación. Cuando un periodista hace un libro o algún reportaje, tiene que acudir a muchos archivos. El libro cuenta de fotos, de cartas. ¿Cómo, cómo, cómo viviste este proceso? ¿Qué es lo que más te costó? ¿Qué es lo que más te gustó investigar? Si nos puedes también narrar un poco de aquello. Mira, fundamentalmente a veces es como el miedo a contar cierto tipo de historia.
y en definitiva, el miedo nace de cada periodista, es la autocensura. La autocensura, yo creo, a mi juicio, es el principal temor que debiesen tener, que muchas veces tenemos los periodistas, pero que obviamente se tienen que ir derribando, obviamente con más periodismo solamente. Hay un proceso interesante que tú señalas, Javiera, ¿por qué? Porque este libro lo comencé hace 5 años y lo terminé en pandemia, o sea, una cosa rarísima, extraña, reporteando mucho a través de, como de esta manera, de videoconferencia, a través de mucho teléfono, obviamente no hay nada como lo que hace el terreno, viajar mucho, y esto es viajar a través del país, porque tú tienes que estar en terreno. Eh, y como te señalaba anteriormente, la actual situación del país dio para que muchas de las fuentes se vayan soltando finalmente. Lo que antes se creía que era un mito, que no se podía contar, que no hablemos de este tema porque es peligroso, ahora no, ahora estamos viviendo efectivamente en un Chile un poquito más libre, en un Chile un poquito con menos trabas, hay pasos importantes en materia de libertad de expresión, si bien es un país que aún tiene ciertos enclaves en donde la transparencia no es como la que cualquier periodista preciso para contarlo. Y por ejemplo, tú bien señalabas de un caso que es emblemático de este gobernador de Sebastián Piñera. Era un gobernador, el gobernador más joven que nombró Sebastián Piñera en esta administración, que se llamaba Nicolás Cogler. Él era gobernador de gobernador de Magallanes. Magallanes. Y de un momento a otro él pasa a la primera línea. Y a mí me pareció que es casi como un caso emblemático de este libro. ¿Por qué? Porque es precisamente refleja lo que ha vivido el país durante los últimos 2 años. Este cambio de paradigma, aquí se están rompiendo los paradigmas clásicos históricos de este país. Y quizás el caso de Nicolás tocó un tipo que es ni siquiera de derecha, un tipo, y también a mí me sirve para contar parte de cómo es la política en Punta Arenas, que también es una cosa muy interesante, muy extraña, muy diversa, muy chauvinista, para que también a nosotros los chilenos nos sirva saber cómo son los magallánicos, que son una raza bastante especial, por decirlo de alguna manera, son gente bien encantadora y viven muy, muy a concho su, eh, su regionalismo, el ser magallánico, se sienten más magallánicos que chilenos. Entonces, Claro. como te señalaba anteriormente, son excusas para finalmente... Perdón, te escucho. No, para continuar un poco la idea que tú decías, el libro también descentraliza un poco, porque principalmente habían libros, por ejemplo, de Baradit, que también cuentan la historia B o secreta de Chile, pero casi siempre ligada a Santiago, quizás a zonas más del centro, y en este libro podemos descubrir historias que no solamente pertenecen a la zona central, sino que también a la zona austral, a la zona del norte de Chico, y para así mostrar las diferentes identidades y también personalidades de las mismas regiones y personas que viven en aquellas zonas. Mauricio, con lo que tú comentabas, que fue un reporteo bastante de entrevistas vía Zoom, porque te tocó también finalizar el libro en pandemia, entrevistas de teléfono. ¿Cuáles fueron las entrevistas como que más te costaron lograr para que las personas como que se fueran soltando y no estuviera este tapujo de digo o no digo esto, o ese miedo que a veces la misma gente, cuando el periodista trata de investigar un poco más allá o a fondo, se coloca como barrera? Mira, hay historias que por naturaleza misma es más difícil de conseguir archivos, antecedentes. Hablo sobre el espionaje chileno en Perú. Tú entenderás que son temas de seguridad nacional, son temas complejos, son temas que son casos de espionaje que no ocurrieron hace muchos años. De hecho, estos espionajes fundamentalmente lo que trabajo yo desde el año a partir del 76, 78, hasta hace 2 años solamente. Entonces, por la naturaleza propia de lo que es el espionaje en sí, lo que implica secretos de Estado tanto de Chile como Perú, es muy difícil de investigar. Y obviamente también se hace muy difícil de que las Fuerzas Armadas y de orden entreguen información, que es una cosa obvia, normal. Ellos trabajan en esa labor y es muy extraño que te entreguen información así de la nada. Pero ahí también está la pasión por la cual uno tiene el periodismo, o sea, el deseo de indagar más allá de lo que te dicen finalmente los organismos oficiales. Uno siempre tiene que ir lo que te dicen los oficiales y por el camino al lado, y por el camino al lado tú finalmente vas consiguiendo las entrevistas más interesantes.
Y también había otro tema que era bastante complejo, que era sobre la historia del fundador de una empresa chilena, del grupo Ultramar, uno de los más grandes de, de Estamos teniendo un poco de problemas de conexión con Mauricio, pero él nos estaba contando. materia naval. Ahí, El líder de este grupo que fundó en Chile, trabajando para la Alemania NASA, también costó mucho en su momento. ahí está, sí, ahí está. Javiera, ¿tú me señalas? No, se había bajado un poco la conexión, pero Ya. entendemos que es por Lo que te el... comentaba anteriormente era que precisamente... Continúa, no hay problema. Ahí está, volvió bien Sí, la conexión. eso me pasa. Eso me pasa por ir a veranear a lugares tan lejanos, arrancando el ruido. Oye, lo que te comentaba recién, Javiera, era otro de los temas que eran interesantes y complejos de investigar, fue sobre este grupo, uno de los grupos más importantes financieros en Chile, un grupo naviero, el Grupo Ultramar, y que había sido fundado precisamente eh, por un señor que había sido el líder de la principal red de espionaje nazi en Sudamérica en el año 1940. Eh, y ese era un tema complejísimo, pero como te digo, muchas veces finalmente lo que ocurre es más la autocensura. Sin ir más lejos, yo fíjate que para encontrar obviamente la historia de este líder nazi, obviamente tú buscas en lo que fue la historia y obviamente la parte familiar, cuál era la historia que tienen ellos. Yo adquirí un libro que era de la familia. Uno se imaginará, este libro es para contar la historia como ellos quieren, y absolutamente nada. Ellos contaban la historia de manera lo más transparente posible, de manera franca, y ellos señalaban ahí tal cual que el fundador también era un líder nazi que luchó por sus ideales, etcétera, etcétera. Y lo insólito muchas veces de esto es cómo el país tiene tan mala memoria, porque este personaje en un momento es expulsado de Chile, vuelve a Chile y hace esta empresa. O sin ir más lejos, ¿qué pasó con Walter Rauff? Walter Rauff era uno de los más grandes criminales de la Segunda Guerra Mundial y él vuelve a Chile el año 60, pide la extradición, la Corte Suprema la rechaza y él vive tranquilamente en Punta Arenas, hombre a primera instancia, y en Santiago, muere finalmente en Santiago y cuando muere le hacen el símbolo nazi y imágenes que recorrieron todo el mundo, que no se podía entender cómo en plena década de los 80 la gente seguía saludando con el principal saludo nazi a un ex criminal de guerra. Bueno, esas cosas pasan en Chile y por eso a mí me parecía interesante contar ese tipo de historia desde las regiones y fundamentalmente con personajes comunes y corrientes. Personajes comunes y corrientes, como tú, como yo, con muchas de las personas que nos están escuchando en estos momentos y que por ABC motivo están ubicados en un momento, en un punto de la historia en el cual se hacen parte finalmente de esta gran historia de Chile, que aquí yo no hablo de los grandes próceres, sino que hablo desde el ciudadano común y corriente, y por eso me parecía importante esta mirada del nuevo Chile, no contada desde arriba, sino contada desde abajo hacia arriba. Bien mencionabas las elecciones de estas historias y no sé si se habrá respondido o no, pero cuando yo estaba leyendo el libro, en mi cabeza surgía la pregunta de cómo haber elegido tan bien estas historias, porque los personajes son bastante llamativos. Uno mientras los va leyendo quiere seguir avanzando, avanzando en la historia para poder descubrir el desenlace de cada crónica. Entonces preguntarte, ¿por qué la elección de cada una de estas historias? Ya nos adelantabas un poco sobre la primera crónica, que es de este personaje alemán, luego un poco de la segunda, que es del ex gobernador de Magallanes, pero si nos pudieras contar un poco más, no, obviamente un spoiler para la gente, para que ellos puedan leer, pero sí alguna explicación o razón de por qué estas historias elegiste. Mira, Javiera, esto es tan simple como yo vivo hace ya muchos años en Valparaíso, es prácticamente lo mismo que ir a una barra de un bar de Valparaíso. Aquellas historias están sentadas al lado tuyo tomándose una caña. Eso es lo que yo traté más o menos de establecer en este libro. Son historias entretenidas, interesantes. A veces tú te agarras la cabeza y dices, pero ¿cómo ocurrió esto? Bueno, ocurre.
Y de hecho Valparaíso, de donde somos nosotros, Valparaíso es el semillero quizás de las más grandes historias entretenidas que tiene la historia de Chile. Te insisto, de la historia B de la historia de Chile. ¿Por qué? Porque a mi juicio los grandes personajes siempre están en provincia, no están en Santiago. Eh, y bueno, y también hay un tema de edad. Yo hace pocos días ya cumplí 45 años, ya soy viejo en este tema, y he trabajado más de 20 años haciendo periodismo, fundamentalmente periodismo investigativo, y uno va más o menos conociendo lo que quiere lo que le gusta a la gente. O sea, yo siempre, nunca me trato de poner en esta cosa casi paternalista de decir yo sé lo que quiere la gente, sino por el contrario, yo como quien recibe la noticia, ¿qué me gustaría que me contaran? Yo siempre me trato de poner en esa posición. ¿Qué es lo que yo encuentro entretenido? ¿Qué es lo que me gustaría que me contaran? ¿Cuáles son lo que yo creo entretenido o no? De hecho, hay muchas de las historias, aquí en este libro yo seleccioné 7 historias, pero quedaron otras 4 o 5 ya quizás para el segundo libro. Y Mauricio, Eh, Mauricio, ahí preguntarte, bueno, quizás nos adelantamos un poco en la entrevista, pero ¿hay planes de quizás sacar una segunda parte o segunda edición con este libro? O sea, no tan solo una segunda, tercera, cuarta, quinta, si esta cuestión da finalmente para escribir muchos libros, pero obviamente nunca perdiendo la esencia de que sean historias precisamente basadas desde la región, desde la provincia, historias entretenidas, historias interesantes, porque da mucho, o sea, hay personajes maravillosos, hay personajes increíbles, historias increíbles, y como te comentaba recién, yo dejé unas 3, 4 historias quizás para otro libro. ¿Por qué? Porque consideraba que en el camino editorial que estaba este primer libro, quizás podía tergiversarse o no. Entonces, había una historia un poco hasta jocosa, no sé, te la voy a tirar igual. Había una historia, por ejemplo, que hablaba sobre Nostradamus chilensis. ¿Quiénes eran estos? Los tipos que se han atrevido durante todos estos años en Chile a predecir terremotos. Por ejemplo, estaba el caso de Muñoz Ferrada, que quizás para nosotros no es muy conocido, pero para nuestros padres Muñoz Ferrada era un personaje increíble, que era el hombre que era capaz decía él, de poder predecir los terremotos del año, por ejemplo, el terremoto del año 85, u otro personaje de Valparaíso también, que se llamaba Arturo Middleton, que fue quien predijo fenómenos atmosféricos y telúricos una semana antes, y ojo, y lo dijo en las páginas del Mercurio de Valparaíso, una semana antes que había. Entonces, ese tipo de historia puede ir tomando un poco de manera jocosa, quizás en este libro no era muy atingente hacerlo. Sin embargo, quizás en otro Chile B, en un Chile B2 o un Chile B3, eh, pudiese tener una cabida quizás un poco con historias un poco quizás más lúdicas que puede hacer. Pero la historia, Javiera, te lo aseguro que historia van a haber miles y entretenidas van a haber miles y puede haber Chile B para el rato. Sí, yo también concuerdo con lo que tú mencionas y también con algo que señalaste anteriormente, que muchas veces la historia de Chile no está en estos grandes héroes que nos han contado desde niños, en los libros del colegio, en la historia, sino que son estos personajes tan icónicos que han construido historias en comunidad, por ejemplo, en el norte, en el sur, personajes que son reconocidos entre los mismos vecinos y vecinas como por ejemplo decías el Nostradamus de Valparaíso y otros personajes característicos que con los años van avanzando. Mauricio, me gustaría preguntarte, como tú bien señalabas, lanzaste el libro a finales del 2020, durante plena pandemia, entonces preguntarte cómo fue el recibimiento de las personas, de los lectores y las lectoras, qué tipos de comentarios te han realizado, si te han hecho alguna crítica, alguna recomendación, para que nos hables y nos cuentes un poco de eso. Sí, Javier, mira, nosotros estamos con la editorial, estamos súper contentos porque entendíamos que era muy difícil volver a retomar la vorágine de la industria editorial desde el punto de vista de la venta en librerías, con tantas restricciones, con tantas fase 1, fase 2, fase 3. Y ha tenido una súper buena recepción el libro, buena venta, buena recepción, buena crítica. Hemos tenido críticas muy generosas incluso por tipos como Baradit, por tipos como Pirincho Navarrete, que es un gran cientista político
de Chile y otros más, fíjate. Entonces sí, ha tenido una súper buena crítica. Eh, la venta también ha estado muy bien, ha estado durante enero y febrero ha estado entre los 5 libros más vendidos, por ejemplo, en las Queridos de Santiago. Entonces, ha tenido una muy buena crítica. Aprovecho de decir el tiro que quiera comprar el libro, está en www.yalibros.cl, porque además hay que tomar en cuenta que ahora se vienen, después de la pandemia, nuevos tiempos también en la industria editorial. Cómo ha aumentado la venta de libros online. Ha sido súper importante. Yo creo que también para allá mucho el camino editorial. Y, y lo más chistoso a la vez, pero lo más bonito, es tal como tú señalabas, es un libro que se lee en muy poco. Hay gente que se lee en un día, en 2 días. Son historias muy rápidas, muy atractivas, interesantes. Y es curioso porque uno se demora 5 años para un libro que finalmente lo terminan leyendo en 2 días, que me parece maravilloso. A mí también me gusta leer tan poco tiempo, pero claro, trabaja tanto tiempo el libro, finalmente lo leen en 2 días. Pero, o sea, han sido mucho. Yo he escrito, este es mi quinto libro ya, Javiera, y algunos han señalado que ha sido como el libro mejor logrado desde el punto de vista de la madurez escritural. Entonces me tiene súper contento este libro, así es que pura sonrisa y buena onda nomás con el Chile B. Yo creo que por una parte Chile B hace o genera a los lectores esa posibilidad de activar un poco la imaginación, porque mientras uno va leyendo, va tratando de sumergirse en la época, en los años, en las historias, en las vivencias de cada uno de los personajes. Y bueno, yo creo que una de las historias que más me identificó y con la que gocé bastante fue con la del ex gobernador de Magallanes, que dio un giro totalmente, no vamos a dar más detalles, pero es algo que a muchas personas yo creo que les debe haber pasado con el despertar de Chile durante el 2019. Mauricio, hablabas sobre el avance de tu escritura ya más consolidada, este es tu quinto libro, decías. ¿Cómo se logra también tener una mejor escritura con el avance de los años? Y si pudieras también entregar un consejo, porque me imagino que por las plataformas de Soy TV quizás nos están viendo futuros escritores y escritoras que necesitan algún consejo para que los alienten a seguir en este camino. Sí, Javier, mira, yo daría humildemente 2 consejos fundamentales. El primero es que, mira, yo nací en una generación, yo tan viejo tampoco no soy, pero nací en una generación muy audiovisual, en donde la tele era el factor fundamental de unión familiar. Entonces, a mí me gusta mucho el cine. Yo trabajé durante muchos años en un canal de televisión, en Televisión Nacional de Chile. Eh, yo partí en el periodismo precisamente en temas audiovisuales, en documentales, etcétera, etcétera. Por ende, acostumbré, entre comillas, mi pluma a una pluma súper audiovisual. Es decir, prácticamente muy cercana a un guión de televisión, a un guión de cine, etcétera, etcétera. Y que, bueno, yo hice clases durante 10 años por el mismo tema. Y fíjate, yo a los chiquillos también le daba el mismo consejo. O sea, es una generación, a partir incluso de la mía hacia adelante, una generación netamente audiovisual, muy audiovisual, en donde tú tienes que escribir para contextos cortos, contextos al grano, que sea intercalando diálogos, no inventando, intercalando diálogos reales. O sea, tú en Chile B, por ejemplo, todo diálogo que vas a conocer es un diálogo real. Existió, ya, eh, ya una entrevista o bien en los archivos, en los documentos que aparecen. Entonces, eso hace muy la que yo invito a las personas a meterse. O sea, estás invitando a que el lector conecte. Entonces, ese es como más o menos que escriba mi audiovisual, porque ya vivimos, estamos muy lejos de aquellos libros de historia de Chile, lateros que uno cuando chico leía en el colegio, que eran unos ladrillos tremendos, que eran unos párrafos gigantescos, que era una lata. Entonces, este tema es ser muy atractivo
y además es una generación que también necesita de algo muy rápido, de consumo muy rápido. Está el fenómeno del Instagram, que son historias muy cortas, o sea, son solo segundos, entonces hay que tratar de pensar cómo está leyendo las nuevas generaciones, cortos, precisos, al grano, atractivos, película, etcétera. Eso, Javiera, podría ser, si me permites humildemente, un consejo a las nuevas generaciones de periodistas. Gracias, Mauricio, por los consejos. Y por último, para ir cerrando ya este ciclo de entrevistas, si tienes algún grupo específico de la población chilena a quien recomendarías el libro, o todos y todas podemos leer este maravilloso libro que es Chile B. Mira, en general, Javiera, yo se lo recomendaría a todos los que les gusta la historia, a todos los que les gusta el periodismo, a todos los que les gusta el cine, a todos los que les gusta conocer una buena historia, en definitiva. Aquí tú vas a tener 7 historias súper entretenidas, 7 historias reales, 7 historias que ocurrieron en un Chile que muchas veces lo van a encontrar increíble, a veces hasta lo van a desconocer, lo van a encontrar rarísimo porque ocurrían estas cosas. Y también lo otro es que se van a sentir muy identificados con gente común y corriente que, como te señalaba anteriormente, por ese motivo son parte de la historia. Si me permites un segundo, por ejemplo, cuento la historia en el libro sobre un panteonero que trabajó más de 40 años en el cementerio de Viña del Mar y le tocó ser parte del entierro de Salvador Allende. Y ahí yo cuento lo terrible que para él fue ser parte de eso por lo que le tocó después, lo que sufrió. Y además él mismo es el que después le toca desenterrar a Salvador Allende. Entonces él, como un simple panteonero, una persona muy humilde, encantadora, yo hasta el día de hoy tengo la suerte de conversar con él en Viña del Mar, él fue parte de una historia que muchas veces él nunca más iba a aparecer en las páginas oficiales de ningún libro de historia. Sin embargo, lo que yo trato de rescatar acá es también rendir un homenaje al ser humano común y corriente, al chileno común y corriente, a ese que se levanta a las 6 de la mañana y llega muy tarde, al que gana poca luca, sin embargo, al que finalmente son los que forjan definitivamente nuestro país. Y son historias que la gente en general se va a entretener mucho, más en verano, porque son historias que son 7 historias que las van a devorar, yo se lo aseguro, les doy mi palabra que la historia se las van a devorar y también los invito a ser parte de este como club que hemos realizado con Chile B, que se metan en el Twitter, en el fanpage de Chile B, que se metan en el Instagram de Chile B, porque ahí estamos siempre también, donde siempre aparece tenido, nosotros muchas veces entregamos datos que no aparecían en el libro, fotografías que no pudimos meter en el libro tampoco, entonces ahí pueden ser parte de esta comunidad chilena que le hemos llamado, así que obviamente están todos invitados, y en especial tú, Javiera, para que sean parte de esta comunidad de Chile B, las historias que nunca te quisieron contar. Muchas gracias, Mauricio, por acceder a esta entrevista, contarnos este proceso de investigación que duró 5 años, como ya mencionabas, la recolección de datos, los consejos que entregaste también a las personas y que nos ven por las plataformas de Soy TV. Así que espero que estén muy bien y ojalá poder encontrarnos próximamente en una nueva entrevista con la segunda versión o tercera versión de este Chile B. Muchas gracias, Javiera. Muy amable de tu parte por darme estos minutos. Agradecer a la gente también de Soy TV por escuchar estas historias y vayan corriendo a comprar el libro porque no se van a arrepentir para nada. Así que muchas gracias, Javiera, que estés muy bien. Bueno, amigos de Soy Chile, de Soy TV, me despido aquí con Mauricio Palma en una conversación bastante grata para descubrir las 7 historias que están aquí en el libro Chile B, que lo pueden adquirir en las librerías de Ya Libro, que está en la página web de internet. Que estén muy bien y un saludo grande, nos encontramos en un próximo momento.